Tardes, compañeros y maestra. Nosotros vamos a presentar nuestro compendio normativo. El equipo está conformado por Dávalos Ochoa, Patricia de Jesús, Durán Jiménez Alberto, Elizabeth Estrada Nayeli, Guerrero Arce, Bernardo Sigisfredo, Mesa Eric Roberto y una servidora, Partida Muñoz, Marta Yesenia. Buenos días, mi nombre es Nayeli Elizalde Estrada y yo les voy a hablar sobre la introducción de nuestro tema. Comenzando tocando el primer punto, que sería la energía geotérmica. Hablando un poco de esta, se dice que es una de las fuentes de energía renovables menos explorada, pero se considera uno de los recursos energéticos más importantes después del Sol, ya que siempre está a la disposición de la humanidad. La generación de energía geotérmica viene del calor de la Tierra, lo que conlleva a la explotación de agua y vapor profundo de los campos geotérmicos. Para poder prever la calidad de los recursos se necesitan hacer pruebas de perforación y pozos. Esto se considera un potencial de contaminación para la superficie, ya que libera gases contaminantes a la atmósfera. Para poder realizar esto de una manera responsable y sostenible, se siguen ciertas leyes, normas y reglamentos establecidos por la Secretaría de Energía y Medio Ambiente, así como el gobierno mexicano. México cuenta con dos leyes que permiten controlar esta problemática. La primera siendo la Ley de Transición Energética, que tiene como objetivo el aprovechamiento sustentable de la energía, así como las obligaciones en materia de energías limpias, y la Ley de Energía Geotérmica, cuyo objetivo es regular la exploración y explotación de campos geotérmicos. Y eso es lo que hablaremos a continuación en este compendio. Buenas tardes, antes que nada me presento, mi nombre es Patricia Dávalos y voy a estar explicando los objetivos que se pretenden alcanzar al término del compendio. Primero que nada está el objetivo general, que es analizar normas jurídicas nacionales que se encuentren vigentes y que estén relacionadas con el área ambiental y energético. Esto a través del estudio de diferentes documentos oficiales e internacionales que permitan tener una mejor comprensión de cómo promover la implementación correcta y eficiente de la energía geotérmica. Para ello es necesario cumplir con una serie de objetivos específicos, dentro de los cuales son estudiar el marco internacional de energías renovables, esto a través de acuerdos y protocolos internacionales relacionados con el sector energético y ambiental. Clasificar normas jurídicas nacionales mediante una tabla de concentrado de ordenamientos que incluyan primer, segundo y tercer nivel normativo, es decir, leyes, reglamentos y normas oficiales. Asimismo, sería interpretar y parafrasear normas jurídicas nacionales para poder integrarlas en un compendio que permita una mejor comprensión sobre la implementación y desarrollo de proyectos de energía geotérmica. Y finalmente, fomentar el uso de las energías renovables como parte de la estrategia para cumplir las metas de desarrollo sustentable en el país. Buenos días, yo soy Marta Yesenia y voy a empezar a hablarles sobre la justificación. El uso de la energía geotérmica como energía renovable para producir energía eléctrica ha sido y sigue siendo muy limitada tanto a nivel nacional como mundial. Y es que, por ejemplo, según las estadísticas del CENER para el año 2019, la generación de energía eléctrica mediante la energía geotérmica representó solamente el 1.28% del consumo nacional. Tomando en cuenta el gran potencial de la energía geotérmica que tiene México, tanto en generación eléctrica como en mitigación de los efectos del cambio climático, existen normas jurídicas nacionales y también documentos internacionales que establecen la importancia y el proceso que se debe llevar a cabo para la implementación y la exploración de dichas energías. Y como ingenieros en energías renovables, tenemos el deber de desarrollar la habilidad de analizar dichos documentos para asegurar una generación, distribución y consumo de energías renovables efectivo. Bueno, ahora yo voy a hablarles sobre el primer documento que forma parte del marco internacional y este es el Protocolo de Kioto. El Protocolo de Kioto establece objetivos de reducción de emisiones netas de gases de efecto invernadero para los principales países desarrollados. Además, indica que los resultados efectivos de la implementación de los objetivos de este protocolo tienen que ser mensurables y tienen que tener un beneficio a largo plazo en la relación con la mitigación del cambio climático. También es importante resaltar que este protocolo se basa en un sistema que asegura principalmente la transparencia y el cumplimiento de las metas para así hacer que los países involucrados puedan rendir cuentas. Además, define un mecanismo llamado para un desarrollo limpio, que tiene el fin de promover el desarrollo sostenible en las partes involucradas. Por ejemplo, dice que se tiene que fomentar la investigación, la promoción, el desarrollo y el aumento del uso de formas nuevas y renovables de energía.
Buen día compañeros, buen día profesora, soy Bernardo Guerrero y continuando con el marco internacional tenemos el Acuerdo de París, el cual reconoce distintas necesidades como una necesidad de una respuesta eficaz ante las amenazas del cambio climático, también como las necesidades específicas que tienen los países subdesarrollados, así como las particularidades que tiene cada país. Los objetivos del acuerdo son mantener el aumento de la temperatura media mundial por debajo de los 2 grados centígrados con respecto a los niveles preindustriales e intentar limitar ese aumento hasta en un 1.5 grados centígrados. Además, se promueve el desarrollo de los países con bajas emisiones de gases de efecto invernadero sin afectar la producción de alimentos y también incrementar la economía de manera sostenible y con bajas emisiones de gases de efecto invernadero. Dentro del marco jurídico nacional se seleccionó la Ley de Transición Energética, en donde el artículo 1 del título primero, Disposiciones Generales, capítulo único del objeto de la ley y definiciones, pues se nos señala el objeto de la ley, en donde se establece la necesidad de tener un control sobre el uso de la energía y las obligaciones a cumplir para lograr disminuir las emisiones contaminantes del sector eléctrico. Dentro de la misma ley de transición energética, en el artículo 2, fracción 1, encontramos que se hace mención a la promoción del aumento progresivo de la implementación de energías limpias en la industria eléctrica, esto pues con la finalidad de lograr alcanzar las metas establecidas en el ámbito de generación de energías limpias y la reducción de emisiones contaminantes. Asimismo, en el artículo 3 se definen algunos conceptos básicos para el correcto cumplimiento de la ley. En la fracción 1 se define el aprovechamiento sustentable de la energía como el uso óptimo de la energía en proceso y actividades para su explotación, producción, transformación, distribución y el consumo. Igualmente, en la fracción 16 del mismo artículo se define a las energías renovables como la generación de energía a partir de fuentes que se encuentran en la naturaleza, procesos o materiales que pueden ser transformados en energía aprovechable por el ser humano y que se regeneran de forma natural. Y entre ellas pues se considera la que proviene del viento, radiación solar, el movimiento del agua, el calor de los yacimientos geotérmicos y los bioenergéticos. Siguiendo con el análisis de la Ley de Transición Energética, esta vez título tercero de las autoridades y los instrumentos de planeación, capítulo 3 de la estrategia, encontramos el artículo 27 en donde se define a la estrategia como aquel instrumento empleado para determinar el cumplimiento de las obligaciones tanto a mediano como a largo plazo referentes a temas de energías limpias, aprovechamiento sustentable de la energía y la reducción de emisiones contaminantes por parte de la industria eléctrica. Esto pues con la finalidad de establecer metas y también un plan de seguimiento para alcanzar dichas metas y así pues lograr disminuir las emisiones contaminantes por parte de la industria eléctrica y reducir el uso de combustibles fósiles como una fuente primaria de obtención de energía. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alberto Jiménez y yo les voy a hablar sobre el artículo 32 del capítulo tercero de la estrategia. Y este dice que se llevará a cabo las disposiciones jurídicas aplicables a las fuentes aprovechables sustentables, que aquí se demuestran el listado, que serían los cuerpos de agua, los bioenergéticos, el viento, recurso geotérmico y la explotación de minerales asociados a los yacimientos geotérmicos. El artículo 49 habla sobre los fondos destinados a la transición energética y el aprovechamiento sustentable de la energía. Pues este artículo habla de que los recursos para los proyectos se van a canalizar al proyecto o propuesta que tenga mejor impacto económico positivo, que se hace respectivo a lo social. Y esto solo ocurre cuando las condiciones del mercado eléctrico mayorista y otros instrumentos de promoción sean insuficientes para fomentar los dichos proyectos, que no haya mucho
muchos fondos. Y por último tenemos el artículo 50. Este tiene la finalidad de potenciar el financiamiento disponible para los propósitos del artículo 49, que estos pueden ser de carácter recuperable y no recuperable, incluyendo el otorgamiento de garantías de crédito u otro tipo de apoyos financieros para los proyectos que sean aprobados. Ahora hablaremos sobre los artículos de la Ley de Energía Geotérmica. Para empezar tenemos el artículo 1, que tiene como objetivo regular el reconocimiento, la exploración y la explotación de recursos geotérmicos para el aprovechamiento de la energía térmica del subsuelo dentro de los límites del territorio nacional, con el fin de generar energía eléctrica o destinarla a usos diversos. Buenos días, mi nombre es Nadia Elizalde Estrada y yo les voy a hablar sobre el artículo elegido. Dentro del capítulo 1 está el artículo 2. Este nos dice que para efectos de la ley se entiende por. Tenemos las fracciones 2 y 6. La primera elegida fue la 2, que nos define área geotérmica. Nos dice que este es el área delimitada en superficie y proyectada en el subsuelo con potencial de explotación del recurso geotérmico. La 6 nos define explotación como el conjunto de actividades con fines comerciales que nos van a permitir obtener energía eléctrica y otros aprovechamientos por medios del calor del subsuelo a través de la perforación de pozos o cualquier otro medio que nos lleve a la extracción, puesta en marcha, producción y transformación del recurso geotérmico. Muy bien, dentro de este mismo artículo tenemos las fracciones 7, que nos define manejo sustentable del recurso geotérmico como aquel que nos va a permitir que la explotación del recurso se desarrolle de forma que procure la preservación del contenido energético del mismo y su carácter renovable. Nos dice que se entiende por permisionario al titular de un permiso para explorar una área geotérmica y se entiende como secretaría a la Secretaría de Energía. Muy bien, ahora dentro del capítulo 2 tenemos el artículo 23, seleccionamos la fracción 3, que nos dice que los permisionarios estarán obligados a cumplir con las obligaciones establecidas en el permiso correspondiente. También seleccionamos la fracción 7 del mismo capítulo, nos dice que los permisionarios estarán obligados a que se cumplan las obligaciones derivadas del permiso y en cuanto a la realización de trabajos de exploración, de igual manera se deben considerar los daños causados. Por último, tenemos la fracción 9, que nos indica que se debe someterla a las disposiciones generales y se deben aplicar las normas oficiales mexicanas. Ahora les hablaré del artículo 38, el 45 y el 50 de la Ley de Energía Geotérmica, que se enfoca principalmente en los permisionarios y en la Secretaría, por lo que hay que tener muy en cuenta los conceptos estos. El permisionario es aquella persona física o jurídica poseedora del documento acreditativo, y la Secretaría pues entiende que es la Secretaría de Energía. El artículo 38 hace mención a las violaciones en los yacimientos geotérmicos e indica que la Secretaría podrá cancelar los permisos en base a la gravedad de las violaciones cuando el permisionario haga lo siguiente: cause un daño irreparable al yacimiento, o que el aprovechamiento de los recursos del yacimiento cause un daño a terceras personas y éstas no sean redimidos de manera económica por el daño material y o moral. El artículo 45 nos habla de las responsabilidades de los permisionarios cuando trabajan con yacimientos geotérmicos y nos dice que son responsables de realizar medidas de protección y restauración en materia de daños al equilibrio ecológico y además, en caso de que incumplan, se les impondrá una multa correspondiente. El artículo 50 menciona que la Secretaría, junto a instituciones calificadas en el área del medio ambiente, vigilarán las actividades en los yacimientos geotérmicos para prevenir los mismos daños que se puedan ocasionar al medio ambiente. Además, la Secretaría trabajará junto a la Comisión Nacional del Agua con la finalidad de preservar los acuíferos de manera sustentable. Mi nombre es Eric Mesa y voy a empezar a hablar del reglamento de la Ley de Transición Energética. Donde tenemos el título primero, Disposiciones Generales. Dentro del artículo 1 se menciona que el reglamento de la Ley de Transición Energética es de suma importancia en todo México, ya que tiene como principal objetivo instituir las disposiciones para los procedimientos y los mecanismos que regulen la instrumentación de la ley en materia de aprovechamiento sustentable de la energía, energías limpias y la reducción de las emisiones contaminantes de la industria eléctrica.
Título cuarto de los procedimientos para las metodologías. Dentro del artículo 11 se instituye que la Secretaría junto a la Semarnat establecerán metodologías necesarias para calcular el número de gases que se emiten y la composición del efecto invernadero en el consumo de la energía eléctrica y así también verificar las emisiones que se evitan durante la incorporación en el aprovechamiento sustentable de las energías. Para todas estas acciones que sean realizadas deben enviar por la Secretaría de Semarnat para que sea revisada y ésta brinde su punto de vista en un periodo de 40 días. Si no es recibido su punto de vista, se deberá entender que la Semarnat concuerda con las acciones. Ahora tenemos el reglamento de la Ley de Energía Geotérmica, capítulo 1, disposiciones generales. Dentro del artículo 1 del reglamento de la Ley de Energía Geotérmica, tiene como objetivo implementar todos los requisitos y procedimientos que son necesarios para permitir todas las exploraciones que se necesitan para obtener el recurso geotérmico y lograr aprovechar la cantidad de energía que se obtiene del subsuelo para la generación de energía eléctrica o para algún otro uso. Dentro de este capítulo también tenemos el artículo 2 del mismo reglamento, fracción 4. Define el uso de los recursos geotérmicos como los lineamientos de energía geotérmica. Son las normas oficiales que brinda la Secretaría o cualquier otra autoridad para lograr el uso de la energía geotérmica. En el capítulo 3 de los permisos, el artículo 32 establece que las personas con los permisos necesarios para iniciar exploraciones geotérmicas deben realizar dichas exploraciones con las prácticas debidamente autorizadas para la industria. Además, tienen que tomar en cuenta los aspectos geológicos, geofísicos, geoquímicos y geológicos. La norma oficial mexicana 150 del Semarnat, publicada en el año 2006, establece las especificaciones técnicas de protección al medio ambiente que deben observar los responsables de realizar actividades de construcción de pozos geotérmicos para exploración. Esta norma, aunque reconoce que la construcción y la explotación de pozos geotérmicos pueden ocasionar impactos sobre el medio ambiente, también afirman que la energía geotérmica es una alternativa para la disminución del uso del combustible fósil y que cualquier impacto negativo que se pueda tener puede ser prevenido y controlado siempre y cuando se lleve a cabo de acuerdo a las especificaciones técnicas de protección al medio ambiente que incluyen esta norma. También resalta la importancia de que se respeten los planos de desarrollo urbano y regulaciones sobre el uso de suelo que se tengan establecidos por las autoridades estatales y municipales del lugar donde se espera desarrollar el campo geotérmico. Ahora les voy a hablar de la NOM 113 Semarnat 1998. Establece especificaciones de protección ambiental para la planeación, diseño, construcción, operación y mantenimiento de las subestaciones eléctricas de potencia o distribución que se pretendan ubicar en áreas urbanas, suburbanas, rurales, agropecuarias, industriales, de equipamiento urbano o de servicios o turísticos. También establece que debe priorizar el cuidado de la naturaleza evitando la quema de maleza en las actividades de instalación, pues esto puede dañar el brote y la vegetación del lugar. Y como conclusión podemos decir que en el compendio se llevó a cabo el análisis de los artículos de las leyes y de los reglamentos que nosotros consideramos que obtuvieran una mayor relación con la ley de la energía geotérmica. Y pues de acuerdo a los objetivos específicos establecidos, se cumplió la elaboración de la tabla de concentrado de ordenamiento para lograr la clasificación de las normas jurídicas. Y pues también se parafraseó los artículos considerados para obtener un mejor entendimiento sobre la implementación correcta de la energía geotérmica. Y pues nosotros pusimos una opinión, y pues esta es de que para que se logre el cumplimiento de los acuerdos internacionales en los que México es partícipe, y además cumplir las metas establecidas en la Ley de Transición Energética, México debe de hacer un mayor esfuerzo en cuanto a la transición de las energías derivadas de los combustibles fósiles a las energías limpias. Y las metas establecidas no se alcanzarán si se sigue con el mismo crecimiento que se ha visto en los últimos años. Y por nuestra parte sería todo. Muchas gracias por su atención.